Buen día nuevamente, queridos estudiantes del segundo de secundaria. Otra vez les propongo un contenido siempre en la línea de la formación humana cristiana de la condición confesional del Colegio San Calixto. En esta oportunidad el tema que vamos a abordar es la comunidad de cristianos, los fundamentos de la Iglesia, que las puedes encontrar en la página 36 a la 44 del texto. Siempre te propongo que puedas ver el tutorial y luego ir al libro, o también ir al libro, a la fuente teórica del tema, y luego interactuar, repetir las veces que sea necesario este video. En sí, el objetivo principal de esta sesión es comprender la dimensión de vida de los primeros cristianos, informarnos, entenderlos, entender su contexto, su condición personal y vivenciar nosotros el llamado de Dios a formar parte de la comunidad de colaboradores en su misión creadora. Esperemos que todo marche bien y podamos llegar a feliz término en esta lección, sobre todo pensando en que estamos llamados a ser colaboradores en la obra creadora de Dios. Continuemos. Bien, como siempre, ya sabes cómo voy trabajando. La primera parte siempre me interesa entender y que entiendas lo que significa el uso de los términos. En este caso, la palabra iglesia es una traducción de una palabra griega pronunciada eclesía. Había varias eclesías en tiempos de Jesús y los apóstoles, varios grupos, y justamente pertenecer a una de estas eclesías era como un honor, porque había que ser invitado, llamado. No se podía pedir pertenecer a una iglesia o una eclesía o una asamblea. La condición de miembro, de participante, era como un privilegio en ese momento. Por lo tanto, no es un invento propio de los cristianos, sino que asumen una terminología y más que un término, asumen una situación que ellos la veían también en ese sentido. Hay que ser invitado a formar parte de un grupo, hay que ser invitado para formar parte de una selección, hay que ser convocados para ser parte de un evento importante. Por lo tanto, la palabra eclesía tiene ese significado. Es la reunión de los convocados, de los llamados, de los importantes. Es la asamblea donde se toman decisiones en base al discernimiento. Es la fiesta a la cual te invitaron, pero tal vez podían no invitarte y se debe sentir medio feo no ser invitado, ¿no? Sobre todo por alguien que aprecias, que estimas. Es la comunidad de participantes. Cuando uno va a una reunión o está participando de un evento, lo que pasa es que vamos a participar, no vamos a ver o solamente oír, sino vamos a participar. Por lo tanto, nuestro aporte es también importante. Y en el carisma calixtino ignaciano, pues la iglesia se refiere siempre a esto, ¿no? A ser mejor para y con los demás, es decir, en comunidad. Por lo tanto, ser iglesia realmente es una gracia, es gratis, es una invitación que se te hace, que se nos hace como un regalo, una oportunidad. Ojalá la oportunidad que se nos presente de ser convocados a llamarnos iglesia, comunidad, comunión, nos encuentre preparados. Nos encuentre preparados en el sentido de que podamos dar una respuesta afirmativa y positiva a esa convocatoria que podamos recibir cualquier momento. Hablemos un poco de la explicación humana del origen de la iglesia. ¿Por qué digo humana? Porque toda estructura siempre está conformada por personas que son imperfectas, pero por naturaleza los humanos intentamos siempre agruparnos, ya sea en la barra de una de las curvas del estadio, ya sea para reclamar alguna situación del barrio, ya sea para pasar un momento divertido, puede ser también político, armar asociaciones para administrar de buena manera un municipio, una región, un país, puede ser también cultural, asociarnos para expresar a nuestra manera el folclore, las creencias que tenemos, el baile, el arte, la música, en fin, es de nuestra naturaleza humana siempre unirnos.
Acuérdate que tal vez algunas travesuras nunca las has hecho solo, siempre en compañía de primos, de amigos, de hermanos pequeños, de compañeros de curso. Por lo tanto, agruparnos es siempre parte de la esencia humana. En lo religioso, en cambio, no hay motivo para agruparse. ¿Por qué? Porque la parte religiosa de la Iglesia conlleva una invitación a la persona, y en toda libertad esa persona aceptará o no esa invitación. Por lo tanto, a diferencia de otro tipo de asociaciones como pueden ser las deportivo-culturales o políticas, la asociación religiosa, llamada Iglesia, depende de una invitación. Pero esta invitación, como vas a ver a continuación en un pequeño videíto, es una invitación que deja de lado cualquier prejuicio, cualquier condicionamiento, cualquier exigencia, cualquier requisito. Lo único es tu disponibilidad y tu libertad para decir sí quiero. Es Dios quien invita. Por lo tanto, no importa si eres rico, pobre, de la ciudad o del campo, mayor o menor, o finalmente si tienes una u otra opción de vida. Dios constantemente está invitando. Dios constantemente está convocando. Dios constantemente está pidiendo tu ayuda para potenciar su obra creadora. Quiere que seas colaborador, quiere que seamos colaboradores. Te dejo este pequeño microvideo para que entiendas de mejor manera esta situación de la explicación humana de la Iglesia. No importa ni bien sabes que soy pobre y soy débil, porque te has fijado en mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y ignorarte. Es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Pero ¿qué une a los que son invitados? ¿Qué une a los que tienen a Cristo, Jesús el Cristo, el elegido, como líder? ¿Qué los une? Sabiendo que su líder ha muerto de la peor manera. ¿Nos atrae morir de la misma forma? Yo creo que los cristianos sabemos que la muerte no es el último momento de nuestra vida, sino más bien es el paso hacia una vida mejor. Por eso es que tenemos en la memoria a seres que han pasado a esta vida eterna y rogamos a Dios porque sea así, que gocen de su presencia. A pesar de que ellos no están con nosotros, siguen en nosotros, siguen con nosotros. Por eso la unión de los cristianos es la invitación a sentirse comunidad. Ahí radica el sentido de unión, de comunión. Estamos invitados a la fiesta. Acuérdate, cuando nos invitan a una fiesta, muchas veces preparamos con anticipación a qué hora vamos a llegar, con quiénes vamos a ir, a qué hora nos vamos a retirar. Realmente es un acontecimiento. Y después de la fiesta, días después, seguimos comentando. Pues esto es lo que une a los cristianos. Saber que a pesar de que alguna vez no has hecho bien las cosas, eres invitado, eres convocado.
A pesar de que tengas momentos de mal carácter o de mal responder, pues eres parte de esta comunidad y esta comunidad te va a respetar en tus momentos emocionales. Pero no solo es saber, sino también es sentir, y en este caso sentirse invitados a la comunidad. Esto es lo que nos une. Sentimos que somos parte de una comunidad. Recorre toda nuestra humanidad este sentimiento de pertenencia a una comunidad, pertenencia al colegio, a la iglesia, al barrio, a la familia, al hogar. Sentimos, actuamos como estamos sintiendo y muchas veces hasta expresamos lo que estamos sintiendo. Pero además de saber y sentir es actuar respaldados y cuidados por la comunidad. Piensa en tu hogar en este momento. Estás actuando respaldado por tu comunidad, estás aprendiendo respaldado por tus papás. Y ellos están saliendo a trabajar respaldados por ti, porque saben que estás haciendo las cosas que tienes que hacer y cuidándote sobre todo. Por lo tanto, saber, sentir, actuar, y en algunos momentos cuando haya dificultades o haya que tomar decisiones en comunidad, en el colegio, en la iglesia, en la familia, discernir lo mejor para la comunidad. Recuerdo por un momento cuando a ti inclusive te han preguntado qué opinabas sobre alguna situación que iba a involucrar a toda la familia, como trasladarse de casa, ir a vivir a un departamento. Piensa en los papás, que muchas veces dialogan, algunas veces tal vez discuten, pero es para encontrar la mejor opción. Esto se llama discernir. Mejor si hay un discernimiento, llamando a Dios a que ese discernimiento sea también en la presencia de Dios. Estos 4 momentos, estas 4 dimensiones, estas 4 potencias de la persona humana, el saber, el sentir, el actuar y el discernir, son elementos que unen a la comunidad. Por lo tanto, no es necesario estar juntos, sino unidos. Por eso el sentido de unión en los cristianos. Así como hay una explicación humana, hay una explicación política del origen de la Iglesia. Acordate de ciencias sociales. El Estado significa territorio, población y gobierno. ¿Cuál es el gobierno de la Iglesia? Pues la Iglesia misma. Hay alguien que es nuestro líder, pero somos nosotros los que actuamos personal y responsablemente en la Iglesia. ¿Cuál es la población? Pues todos los fieles, desde el Papa hasta el último de los cristianos, pasando por sacerdotes, religiosas, catequistas, laicos, que domingo a domingo, día a día, llevan adelante una devoción religiosa. ¿Cuál es el territorio de la Iglesia? Pues todo el mundo y el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo. Por lo tanto, tiene también una dimensión política el origen de la Iglesia. Y esta dimensión política debe encontrar al grupo de personas sólido y firme. Por lo tanto, unidos, no juntos, pero en comunión. Intentando llevar la misma experiencia, pero cada uno a su modo. Algunos como jóvenes, otros como mayores, otros como casados, otros como divorciados, otros como solteros, otros en el campo y otros en la ciudad, pero cada uno se siente unido a una comunidad y por lo tanto responsable. El grupo de personas debe estar preparado además para mantenerse firme ante las dificultades. Fíjate, hoy en día dentro de la misma iglesia hay dificultades, pero el resto de personas estamos para colaborar, no para echarle más piedras. Alguna vez en tu casa ha debido haber algunos inconvenientes, ya tú lo sabes. Pero debe mantenerse firme el hogar, la comunidad ante las dificultades. ¿Y cuál es la receta? Discernimiento en la voluntad de Dios. La Iglesia también tiene un origen político al pensar en sus fortalezas. ¿Qué es lo de bueno que tiene? ¿Cuáles son sus cimientos? Y acuérdate de la primera tentación, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, sus fortalezas son sus ideales, no sus riquezas. Nuevamente voy a que veas, recuerdes que en tu hogar hay más valores, más actitudes, más actos que están enmarcados en el respeto, en el amor y en la honestidad.
Estas son las riquezas de tu hogar. Estas son las fortalezas de tu hogar. ¿Cuáles serán las fortalezas de nuestra iglesia? Pues justamente esto, los ritos, los símbolos, la misa, las velas, las flores, las imágenes, la Virgen. Estas son nuestras fortalezas. Saber que siempre Dios nos va a escuchar. Por más que lleves una vela pequeña o una vela grande, saber que Dios te va a escuchar. Y saberse en la alegría de que somos escuchados. Y sobre todo de que junto con Dios hay una comunidad que nos respalda. Hay una comunidad que está pendiente de nosotros. Por eso también decimos, ¿no? Confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. He dejado de hacer cosas, pero aún así sigo siendo parte de esta comunidad. Siguen queriéndome y respetándome. Por lo tanto, esta es la explicación política del origen de la iglesia. Comunidad, firmeza, fortaleza y alegría. Y hemos pasado por la explicación humana y política, pero ¿cuál es la explicación religiosa del origen de la iglesia? Pues bien, como siempre, voy explicando algunas palabras para que las entiendas. Religión viene también de la palabra reelegir. Todo el tiempo estamos eligiendo a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la comunidad perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo el tiempo estamos eligiendo a esta comunidad para que esté presente en nuestra vida. Al salir de la casa hacemos la señal de la cruz. Muchos en sus hogares antes de almorzar bendicen los alimentos. Ya te he pedido en lecciones anteriores que antes de ir a descansar también elijas nuevamente a Dios. Es una actividad religiosa de reelección. Pedir que haya un descanso y pedir que al día siguiente sea mejor. O que Dios nos dé la fortaleza para que uno mismo sea mejor. Religión también es religar. Todo el tiempo voy amarrándome, juntándome con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo el tiempo me quiero unir nuevamente a ellos. Religión es religar. Por lo tanto, todo el tiempo vamos haciendo oración. A veces automáticamente, pero la mayor parte del tiempo lo hacemos de manera consciente y encomendando a aquellos que difícilmente pueden tener este privilegio. Es más, tal vez reelegir no sea un privilegio, sea una responsabilidad, pero en libertad. Religión es también releer. Todo el tiempo voy interpretando la voluntad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios Padre, Creador, Dios Hijo, Salvador y Dios Espíritu Santo, fortalecedor. Todo el tiempo estoy pidiendo poder ver con los ojos de Dios, poder oír con los oídos de Dios. Acuérdate en el tema de la oración, hablar con Dios hasta encontrar el silencio, cuando Él y yo seamos uno solo. Por lo tanto, la explicación religiosa del origen de la iglesia está asentada en estas tres dimensiones. Religión es reelegir, es religar y releer. Te pido que en el cuaderno dibujes el texto, el cuadro de la página 39 y vayas llenando cada una de estas casillas en tus palabras. En tus palabras. Puedes buscar algunas fuentes en el internet, pero con la honestidad que te caracteriza, espero que no las solamente copies, sino las entiendas y brevemente las escribas en el cuadro de la página 39. Una vez que entendiste estos adjetivos calificativos, es decir, los rasgos y cualidades sobre el sustantivo, y en este caso el sustantivo es la iglesia, podrás entender lo que viene a continuación, pero te ayudo un poco en este momento. La iglesia es una porque cristianos están unidos por Cristo. No importa si son mormones, luteranos, adventistas, metodistas, católicos, evangelistas, somos una sola iglesia. Tenemos un solo líder, un solo icono, un solo ejemplo a quien seguir por donde Él fue e imitar haciendo lo que Él hizo, que es Cristo. Por lo tanto es una, en distintas maneras de vivir,
a la manera católica, con nuestras imágenes y nuestra misa, a la manera luterana, con el estudio de la Biblia, a la manera adventista, con su descanso el sábado, a la manera mormona, con su incansable posibilidad de ser misioneros, pero es una, y es santa, porque tú eres santo, tu papá y tu mamá son santos, tendrán sus errores, como todo humano, pero somos santos. ¿Por qué? Porque somos imagen y semejanza de Dios, que es santo. Es apostólica, ¿por qué? Porque siempre estamos en afán de llevar esta buena nueva a otras personas. No con palabras, sino con nuestros hechos. ¿Cuántas veces has ayudado a cruzar la calle a un cieguito? O dar unas monedas, inclusive de tu recuerdo, a otras personas. O prestarle a alguien para su almuerzo. Pues por eso es apostólica. Estamos haciendo lo que Él hizo. Tomar partido por los más necesitados. Es católica. Católica no quiere decir precisamente universal, sino integradora. No todos son católicos en el mundo, estaríamos equivocados, pero lo que sí es que todos estamos llamados a formar parte de la comunidad. Por lo tanto, la comunidad católica es integradora. Misionera, porque se preocupa la Iglesia de ir donde a veces ni el Estado boliviano está presente, en salud, en educación, en formación. Por eso es misionera. Sale de sí misma, desde su experiencia de fe, para llevar la buena nueva con sus actos al resto de las personas. Es ecuménica. Ecuménica es una actitud o un adjetivo calificativo que quiere decir dialogante. La Iglesia no está cerrada a hablar con musulmanes, judíos, ortodoxos, islamitas. No está cerrada. Y no quiere que los musulmanes se conviertan al catolicismo. Lo que quiere es que los musulmanes sean buenos musulmanes, que los judíos sean buenos judíos. Y respeta totalmente las tradiciones que cada una de estas religiones antiquísimas tiene. Y romana, ¿por qué romana? Porque ahí está el obispo de los obispos, el Papa. Aquel que gobierna pensando en lo mejor para la Iglesia. Cada palabra que dice el Papa es fruto de una reflexión profunda en oración con Dios, en un encuentro con Dios. Cada sentencia que dice el Papa es reflejo de su propia espiritualidad en manos de Dios. Y el Papa vive en Roma, por lo tanto nuestro líder, el obispo de los obispos, el pontífice, el que hace de puente entre Dios y nosotros, está en Roma. Por eso es romana. Esta es la explicación de los adjetivos de la Iglesia. ¿Qué dirás de estos otros calificativos o comparaciones? ¿Por qué la Iglesia es una grey? Pues porque hay un pastor que nos cuida. No somos un rebaño sin sentido, hay un pastor que se preocupa por cada uno de nosotros. Por eso también es un redil. El pastor se asegura de que todas sus ovejitas estén en el redil, y si falta una se preocupa por esa una. Y las 99 ayudan con esa preocupación, cuidándose cada una. Es un templo. Dentro del templo siempre está lo sagrado, lo especial. Por lo tanto, la Iglesia es un templo. ¿Por qué? Porque nosotros somos sagrados y estamos dentro de ese templo, dentro de esa comunidad. Es una edificación, obviamente una edificación que se ve de lejos, como aquella casa que tiene el techo deslumbrante o la mejor fachada. Por eso es una edificación, pero dentro está lo mejor, que son las personas. Se parece mucho al cuerpo, la Iglesia. ¿Por qué? Porque ojos, nariz y boca se complementan, se necesitan. Así es con las personas. Necesitamos del que toca guitarra, necesitamos del que sabe leer la Biblia, necesitamos del que hace la colecta, necesitamos del que acude a los enfermos, necesitamos de cristianos que sean buenos abogados, necesitamos de cristianos que sean buenos ingenieros. Nos necesitamos, como el cuerpo humano necesita de uno y otro miembro o extremidad. Y finalmente se parece a un pueblo con toda la humildad y sencillez que le caracteriza. ¿Te has fijado que en los pueblos pequeños la gente se conoce entre todos? Todos saben el nombre de todos, y no solamente ellos, conocen quiénes eran los abuelos, los ancestros, y siguen manteniendo sus propias tradiciones.
Tal vez la ciudad ya no nos permite mucho eso, pero el hecho de sentirnos parte de un pueblo pequeño, querido y sobre todo pueblo elegido por Dios, hace que la iglesia se asemeje mucho a un pueblo. ¿Tu casa, tu hogar, será una pequeña iglesia? ¿Podrías afirmar con todo lo que te he explicado hasta ahora y lo que está en el libro que tu hogar, tu iglesia, tus papás, o tal vez solo tu mamá y tú, porque tal vez solo vives con ella, o tal vez solo tu papá y tus hermanos, porque tal vez solo vives con el papá, o tal vez los abuelos, porque la mayor parte del tiempo pasas con los abuelos, que te cuidan, te esperan, te ayudan? ¿Podrías decir que tu hogar, tu casa, es una pequeña iglesia? ¿Es una pequeña comunidad donde se aprende, se siente, se actúa, se discierne? ¿Que tiene un territorio que es el hogar, que tiene un gobierno que son los papás, que tiene una población que son todos los integrantes de esa familia? ¿Podrías decir que tu iglesia pequeña, doméstica, tu hogar, tiene una naturaleza humana? ¿Se han querido juntar para hacer familia? Pues fíjate, ahí está Jesús con sus papás, José y María. José se ha preocupado de darle una buena educación a Jesús, de transmitirle sus conocimientos, y María más todavía. Piensa lo que dice muchas veces la mamá, ¿no? Es la que mejor lleva la formación nuestra. El papá se ocupa de trabajar muchas veces, pero también está presente mostrándonos con su ejemplo de trabajo que está siempre esforzándose disciplinadamente, honestamente con su trabajo, y muchos de sus compañeros y su empresa hablan bien de tu papá. Fíjate esta otra imagen donde papá y mamá se ocupan de la educación con sus propias limitaciones. A lo mejor estos papás del campo no han podido ir a la escuela, pero a pesar de eso, lo que les gana, lo que les hace ser buenos papás, es la disponibilidad a ayudar a su hija. Fíjate esta otra familia, donde la familia total tiene momentos de alegría, de paz, de tranquilidad. No porque les falte problemas, sino porque han sabido solucionar sus problemas, han sabido discernir. La otra está una mamá con su hijita. Algunas familias son así, solo la mamá con los hijos, o con la hija, o con el hijo. Pero no por eso deja de ser familia. Más bien la mamá cumple el rol también de papá, de autoridad, de tranquilizador, de consejera. Fíjate la otra imagen, ¿no? A mí me ha pasado. Como papá, a veces no he podido responder a mi hija, pero el cariño, el aprecio por ella, el respeto sobre todo, ha hecho que yo también vaya esforzándome en lo que tengo que hacer. Tal vez hay familias en las cuales viven solo con el papá y hace de papá y mamá, ¿no? A veces hasta para peinarle a la hijita. Mal peinada, pero la peina. U otras familias con los abuelitos, que están más para mimarnos, para querernos, para aguantar nuestras travesuras, pero no por eso dejan de ser una pequeña iglesia doméstica. ¿Podrás decir que tu casa, tu hogar es una iglesia doméstica? Yo creo que sí. Yo conozco a varios de ustedes, he hablado con varios de los papás, varias de las familias, conozco hermanos mayores, primos, tíos. Yo digo que tienes una pequeña iglesia doméstica en tu casa. Es un templo, es sagrado tu hogar. Allá adentro viven santos y santas. Allá adentro tienen sus propios ritos, sus propias fechas, sus propios colores, sus propios valores. Ahí tienen elementos que hacen recuerdo de dónde vienes y a dónde va esa familia. Fíjate los adornos en tu casa, seguramente hay pertenencias que han sido de la abuela, del abuelo. Por lo tanto, tu casa, tu hogar, es una pequeña iglesia. Formas parte responsable de esta comunidad. Bien, yo voy acabando y te dejo una última diapositiva. Como te decía, para que el Papa diga algo, tiene que pasar por mucho discernimiento, porque lo que va a decir va a ser casi palabra de Dios.
con todo lo humano que es el Papa. Te invito a ver esta última diapositiva a modo de caricatura, pero muy profundo. El Papa Francisco, obviamente, desde la fe. La fe no te la va a dar nadie más que Dios. Puedes ver a tus papás que se arrodillan, hacen la señal de la cruz, van a misa, prenden una vela, pero esto es su experiencia de fe. Esto no te va a enseñar nadie. Podrás imitar lo que hacen tus papás, pero tendrás que actuar desde tu propia experiencia. Y las virtudes, es decir, aquellas fortalezas del pueblo, y sobre todo en este momento de dificultad, de riesgo, de peligro, estas virtudes, nos dice Francisco, que ha detectado 7 virtudes. La mansedumbre, el esperar pacientemente, pero en oración y colaboración a lo que pueda venir. La compasión, es decir, con fuerza, hacer las cosas desde lo más profundo de mi ser, no por pena, sino con pasión. La humildad, es decir, estar ubicados con los pies sobre la tierra. La magnanimidad quiere decir pensar siempre bien de los otros, el magno, el grande. Acordate de la lección, la amistad. El otro es el centro. Yo ya he dejado de ser el centro hasta que los dos seamos uno solo, amigos. Magnanimidad, pensar bien del otro. La solidaridad, la solidez dada al otro. La fortaleza contagiada al otro. Esta es la solidaridad, el desprendimiento de lo que yo pueda tener como seguridad en beneficio del otro. La paciencia, el saber discernir, el saber esperar, el saber pedir ayuda a Dios, y sobre todo la valentía. No está mal que tengamos miedo, yo también tengo miedo, me cuido, pero no por eso me encierro. El valiente es el que sabe afrontar sus palabras. Y permíteme leerte con calma el óvalo azul que el Francisco nos dice. ¿Cuánto tenemos que aprender de la resiedumbre del pueblo fiel de Dios, que siempre encuentra el camino para socorrer y acompañar al que está caído? Firma Francisco. Que tengas un bonito jueves, un bonito día, y pues ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Espero que hagas la tarea que te estoy dejando en la guía, en la hoja guía, y con esto puedas luego enviarme las fotos bien claritas, ya para que yo también pueda revisar de buena manera tu tarea. Y te habrás dado cuenta que yo voy leyendo cada uno de los correos. ¿Por qué? Porque me interesa, sobre todo a través de tus palabras y fotos, sentir lo que tú estás sintiendo y experimentando. Por lo tanto, te mando un abrazo y pues hasta cualquier otro momento. Buen día.